Hola, bienvenidos a Historia con Jorge. Hoy en nuestros episodios de Mujeres Notables vamos a hablar sobre la vida y obra de Leonor de Aquitania. Leonor nació en un hogar noble. Era hija de Guillermo X y de Leonor de Chatellerault y nieta del famoso Guillermo IX, el trovador. Nace en Poitiers, que corresponde al ducado de Aquitania, que era un territorio grande, muy rico, fértil, con grandes viñedos y sobre todo con una economía muy sólida. Ella se inicia en sus estudios con profesores particulares, como era lo natural en la época, y principalmente estudia el trivium y el quadrivium, esas famosas 7 artes que había preconizado durante el Imperio Carolingio el famoso monje Alcuino de York. El trivium estaba conformado por la dialéctica, la gramática y la retórica, y el quadrivium por la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Además, estudió varias lenguas, como era el latín, el provenzal, la lengua de Oc, que era de la parte sur de Francia, y la lengua Oil, de la parte norte de Francia. Y conoció también literatura y realizó prácticas de equitación. Leonor era una mujer muy bella que tuvo que heredar muy pronto el ducado de Aquitania, dado que su padre, que estaba en una peregrinación en Santiago de Compostela, súbitamente murió. Algunos dicen que fue envenenado, pero hay muchas dudas con respecto pues a esta muerte tan prematura. Leonor había sido, como era usual en la época, su padre ya la había comprometido con el heredero del trono francés, con Luis VII, que era hijo de Luis VI, el Gordo. Este rey falleció también prematuramente y fue así como se hizo el matrimonio entre dos adolescentes, entre Luis VII de 16 años y Leonor de 15 años. Leonor era de un espíritu libre, venía de una región donde la gente muy festiva, muy dada a la amistad, y esto contrastaba obviamente con los habitantes de Ile-de-Francia, donde eran principalmente fríos, distantes, poco amigables, poco dados a la festividad y a la danza, etc. Leonor, cuando llega al trono como reina consorte de Luis VII el Piadoso, llamado así porque él había sido educado por el abad Suger, el abad de Saint-Denis, para seguir la carrera eclesiástica. Prácticamente, como diríamos ahora en nuestro lenguaje coloquial de la época, se encontró el trono, porque él nunca había pensado en ser coronado rey, pero infortunadamente su hermano mayor había muerto, entonces le correspondió. Al llegar a Leonor a la corte francesa, como decía, comienza a chocar no solo con los nobles, sino con la gente en general, porque la ven como una mujer un poco liberada para la época, donde ella y las damas que llevó de Aquitania empezaron a usar vestidos muy ceñidos, con escotes profundos, con gustos diferentes en cuanto a la gastronomía.
que entre otras cosas era una gastronomía muy rica, la de Aquitania, y de una gran variedad de platos, y como decía, era una región de muchos viñedos, entonces también llevó lo que fue la viticultura a esa parte del Reino de Francia. Uno de los aportes grandes de Leonor fue el haber llevado trovadores a la corte. Los trovadores eran unos profesionales que dedicaban su tiempo al canto, a la poesía, a la versificación y principalmente le cantaban al amor. Ellos utilizaban principalmente el arpa y el violín. Hay que diferenciar de los juglares. Los juglares también tenían esas actividades, pero ellos lo hacían en las plazas públicas, lo hacían en las tabernas, lo hacían para alegrar al pueblo, pero en la corte eran los trovadores. De manera que la corte, que era fría, que era mojigata, comenzó a convertirse en una verdadera fiesta con la llegada de Leonor. Leonor al poco tiempo también comenzó a incursionar en la política. Ella comenzó a exigir ciertos derechos y así fue como llegó a ser parte y a ser invitada pues a los consejos reales. Incluso con muy buen tino, dada su inteligencia, aportaba bastante y sobre todo daba unos muy excelentes consejos. El matrimonio tuvo altibajos y problemas desde el principio. Luis el Piadoso, él prácticamente estaba dedicado a las cuestiones religiosas y Leonor era el polo opuesto. En los primeros años no hubo descendencia, solo hasta los 8 años nació María, que es conocida como María de Champaña y que después fue una gran compositora y también protectora de lo que era la música y la poesía, y actualmente se le considera como patrona de los poetas. Y tuvieron otra hija, Alice. Como no hubo herederos varones, entonces el matrimonio comenzó a tener más dificultades y sobre todo Leonor comenzó a tener encuentros en el cual había una ideología muy diferente a la de no solo su esposo, sino al que lo había instruido en los asuntos eclesiásticos, que era el abad de Saint-Denis, Sugar. Fueron encuentros muy difíciles los que tuvo Leonor, aunque finalmente pudo superarlos y logró cierta amistad con Sugar. Sin embargo, esto se precipitó algún día en que Leonor decidió patrocinar el matrimonio de su hermana Petronila con el conde Raimundo, que era un conde que estaba casado. Cometió la bigamia el conde y hubo un gran escándalo en la corte. Ante esto, hubo ofensas de parte del conde hacia el rey no toleró esto y decidió enfrentarlo y desafortunadamente hubo una gran matanza en el condado y esto es uno de los lunares negros de el reinado de Luis VII. Eso lo llevó a él a entrar en depresión y una gran pena y fue así como consiguió, y gracias pues a los consejos de Sugar y debido a las prédicas de Bernardo de Claraval, en que insistía que había que iniciar una segunda cruzada contra los infieles que habían tomado Jerusalén, entonces Luis consiguió enrolarse en ese gran ejército de los cruzados y para el efecto llevó a su esposa Leonor a la misma expedición. Leonor aportó un gran número de combatientes. Recordemos que era una época de feudalismo y entonces existían gran cantidad de vasallos y de siervos en los feudos y ellos eran los que prácticamente conformaban el ejército. Esta cruzada fue definitivamente un fracaso y fue tanto que tuvieron que regresar, no solamente derrotados sino humillados, y al regreso Leonor se encontró con su tío que era el gobernante de Antioquía, Raimundo de Poitiers, y esto despertó celos en Luis VII
que comenzó a sospechar que había alguna infidelidad de parte de su esposa. El regreso fue abrupto, sin embargo, el Papa Eugenio III quiso evitar problemas, quiso conciliar y, sin embargo, no se pudo llevar a cabo esto y Leonor definitivamente decidió pedir el divorcio, algo inusual porque los que pedían el divorcio eran los hombres. El divorcio le fue concedido en 1152 y a los 2 meses, ya que había regresado a su tierra, ella se casa con alguien que había conocido hacía mucho tiempo y que era prácticamente un amor de juventud, que es Enrique II, en ese momento Enrique de Plantagenet, que es heredero al trono de Inglaterra por la línea materna de Matilde. En efecto, cuando muere Enrique I y asume Enrique II, se convierte Leonor en reina por segunda vez, reina consorte. Ya lo había sido de Francia, ahora lo era de Inglaterra. Ella tiene 8 hijos con Enrique, 5 varones y 3 mujeres, y entre los hombres se destacan principalmente 2 que fueron reyes, que son Ricardo, más conocido como Ricardo Corazón de León, y Juan, más conocido como Juan Sin Tierra, debido a que su padre, cuando hizo repartición, fue al que menos territorio le dejó. Ella también lleva su alegría y lleva su política y lleva sus trovadores a Inglaterra. Enrique II es muy diferente a Luis VII, es un hombre festivo, un hombre alegre, un hombre que no, de un espíritu vivaz y no tan melancólico como el rey de Francia. Sin embargo, decide algún día tener un amante, Rosamunda, y esto despierta la ira de Leonor, que en ese momento decide vengarse. Y para ello le dice a sus 3 hijos, a Joffre, a Ricardo y a Juan, que se rebelen contra el padre. Sin embargo, esa rebelión es reprimida y como castigo, Enrique decide enviar a Leonor a una abadía de Salisbury, donde permanece 16 años. De allí sale Leonor, pero en el momento en que Enrique ha fallecido. Y sale para coronar a su hijo Ricardo, que es el preferido, como el rey de Inglaterra. Ricardo fue un rey que prácticamente no estuvo sino en 2 o 3 ocasiones en su reino, porque él era ante todo un guerrero, era un cruzado, y fue así como se fue a la tercera cruzada, la famosa tercera cruzada, que es la cruzada de los reyes, donde va Ricardo Corazón de León de Inglaterra, Felipe Augusto de Francia y el del Sacro Imperio Romano Germánico, que es el otro emperador. Esta cruzada también fracasa y es derrotado Ricardo por Saladino, y estando en la cruzada, Leonor asume el reino como reina en sustitución pues de su hijo, ¿no? Al regreso de Tierra Santa, Ricardo es emboscado y es capturado por el duque de Austria, Leopoldo V, y así permanece 2 años en cautiverio, y pide un gran rescate. Leonor no tiene inconvenientes y se endeuda terriblemente y alcanza a pagar la suma de 100.000 marcos, que correspondía más o menos a 5 veces la renta anual de Inglaterra. Consigue la liberación de su hijo llega, se instala nuevamente en Inglaterra, pero entonces cuando Leonor decide nuevamente regresar pues, a la abadía, pero en 1199, al morir Ricardo, nuevamente sale de su reclusión Leonor y decide ir a coronar a su hijo Juan Sin Tierra. Leonor, después de que ya está su hijo nuevamente, Juan está como rey, entonces vuelve nuevamente a la abadía de Fontainebleau, que es donde permanece durante mucho tiempo. Solo tuvo una que otra salida, y esa salida fue cuando decidió ir a Castilla
por su nieta Blanca para desposarla con el heredero del rey de Francia. Más o menos a los 82 años muere Leonor. Su cuerpo es enterrado en la misma abadía donde actualmente está también el de su esposo Enrique II y el de su hijo amado Ricardo Corazón de León. Es muy importante mostrar lo que hizo Leonor en las dos cortes. Leonor prácticamente revolucionó las cortes. Fue una precursora del feminismo. Ella insistía mucho en que debería haber derechos iguales tanto para hombres como para mujeres. Además, llevó los trovadores a la corte, como ya lo he mencionado anteriormente, y esos trovadores comenzaron a cantarle al amor. Ella fundó unos tribunales que los denominaron tribunales del amor, en los cuales iba tanto el hombre como la mujer por las diferencias que tenían o por el corazón roto que presentaban, y allí, después de ser escuchados por un jurado, se dictaminaba quién era el que tenía razón. Dentro de esos tribunales de amor se elaboró un código que lo hizo la misma Leonor de Aquitania con su hija María de Champaña, que se llamó el Código del Amor, que tenía 31 capítulos, donde también pues, se explicaba qué era lo que se podía hacer, lo que dentro de una relación estaba prohibido, etc. Ahí es donde le empieza a cantar, empiezan a hablar del amor cortés, o el amor propio de la corte. Ese amor cortés es un amor muy especial, porque es el amor en el cual el hombre principalmente dedica y empieza a enamorar y a ser pretendiente de la mujer casada. Recordemos que fueron épocas de cruzadas, épocas donde los hombres salían principalmente a esas aventuras guerreras, y las mujeres permanecían solas. Esas mujeres, generalmente las mujeres de la nobleza, me estoy refiriendo, eran mujeres que estaban en sus castillos, entonces estaban los caballeros o estaban los trovadores que le cantaban al amor y que versificaban en una forma muy hermosa y después lograban enamorarlas. Sin embargo, era un amor prácticamente espiritual. No había contactos carnales y acaso un beso furtivo, como dice la ópera de Donizetti, pero no existía esto. Incluso hay algunos relatos, recuerdo alguno que Borges, el maravilloso escritor argentino, en uno de sus cuentos, habla de un hombre y una mujer que tuvieron que, por circunstancias del momento, dormir juntos. Pero como había el gran respeto, entonces el guerrero, el caballero, dividió el lecho en dos, colocando la espada que los separaba para que no hubiera contacto carnal. El amor cortés también lleva a que se elaboren muchísima literatura, muchísima poesía, y Leonor encarga a varios de los letrados de la época y de los poetas para que recopilen esa literatura, principalmente la literatura que se refiere a la leyenda del rey Arturo, y uno de los principales escritores fue Chrétien de Troyes. También hay una poesía muy refinada, una poesía muy hermosa del momento. Ella fue una gran protectora de las artes, protectora de la música, de la danza, y como había conocido el sufismo, esa doctrina islámica principalmente, mística, espiritual, que ayudó tanto a la poesía de la literatura persa y árabe, ella había conocido ese sufismo cuando estuvo en la Segunda Cruzada, porque tuvo contacto, y lo llevó pues a la corte, y allí desarrolló un gran impulso. También Leonor llevó, como decía, la gastronomía, y prácticamente cambió muchas de las costumbres sociales y las costumbres cortesanas. Ella, sin embargo, tiene una leyenda negra, ¿no? Algunos dicen que era libertina y que ella alcanzó a ser infiel con su primer esposo, pero otros dicen que son versiones de
personas que estaban en contra de su proceder. El cine y la literatura la ha magnificado. El cine con una gran película que se llama El León en Invierno, en la cual la protagonizan Katharine Hepburn y Peter O'Toole. Y en la literatura tenemos muchísimas biografías, ¿no? Principalmente la más completa y más importante de esas biografías fue la escrita por Pamela Kaufman, y también la que corresponde a las mujeres del siglo XII de George Dobie. Es una de las más completas, donde muestra a esa Leonor en toda su faceta humana. También tenemos recientemente la novela ganadora del premio Planeta 2020, que es Aquitania, escrita por la española Eva Sáenz. Es una novela muy interesante, donde habla de algunas cosas que no conocía y que me llamaron la atención. Voy a mencionar solamente dos. Una es que los duques de Aquitania, habían tenido mucho conocimiento de la cultura celta, y se mandaban tatuar en el hombro el triskel, que es uno de los símbolos más importantes de los celtas, aunque toca decir que esto es algo que viene desde el Neolítico. Algunas de las culturas, como la romana, como la griega, la cultura celtíbera, y algunos manuscritos japoneses muestran que existía, o que el triskel pues lo conocían. El triskel está formado por 3 cuerpos en espiral que están unidos en el centro, que representan la fuerza, representan para otros el principio, para otros representa el presente, el pasado, el futuro, y hay otros que dicen que es algo, un objeto que simbólico, protector para el mal, y otros hablan que se usa para la buena suerte. Y el segundo punto es que en la espalda, cuando morían los duques de Aquitania, se mandaban tatuar el testamento que ellos habían previamente elaborado, o que habían dictado mejor, y entonces, después de una serie de preparación de la piel, ahí escribían ese documento para después mostrarlo a la corte y ver cuál había sido, hacerlo público. El papá de Leonor, a pesar de que murió en Santiago de Compostela, a él lo trajeron para sepultarlo en Aquitania, y le grabaron el testamento en la espalda. Hasta aquí. Importantes de la Edad Media en el siglo XII. Muchas gracias y hasta pronto.